Era un ejercicio parecido al que tomamos al lado de fundamentos, ¿sí? Con algunas variaciones. Las variaciones más importantes eran que se trataba de medir la humedad y la temperatura de un día a lo largo del día. A ver, comparto el enunciado y lo revisamos rápido para estar todos en tema. ¿Dónde lo tengo? Acá. Bien, bueno, entonces había que medir la temperatura y la humedad a lo largo de un día, en diferentes momentos del día, por eso nos informaban las horas y los minutos de cuándo se hizo la medición, ¿sí? Estoy parado más o menos por esta altura del enunciado. Eh, Teníamos entonces que pedir horas, minutos, temperatura y humedad de cada momento del día. No sabemos en qué momentos del día se hacía esta medición, podían ser un montón a lo largo del día, ¿sí? De hecho no me aclara, pero podemos asumir, lo único que podríamos asumir es que no va a haber una misma medición en la misma hora y minuto, ¿no? Nada más, eso es todo. Pero después, bueno, hasta podrían llegar a ser que esto esté midiendo todo el tiempo una vez por segundo a lo largo de todo el día, qué sé yo, la verdad que no lo sabemos. Lo cierto es que tampoco nos interesa eso. Lo que nosotros sabemos es que puede haber muchas mediciones a lo largo del día y esas mediciones a lo largo del día eh, me implicaban toda esta información para pedirle al usuario. Había una serie de validaciones a tomar en cuenta, ¿sí? La hora entre 0 y 23, los minutos entre 0 y 59, la temperatura entre -20 y 55 y la humedad entre 0 y 100. ¿Bien? Y con toda esta información, por cada uno de estos momentos, teníamos que hacer esta cuentita que está acá, que era lo que se llamaba el índice de calor, o en inglés, heat index, que básicamente es una cuenta que me relaciona la temperatura con la humedad para saber cuánto calor, sería como la sensación térmica, supongo, o algo por el estilo, si lo vemos en criollo, ¿no? Vieron que la sensación térmica es más que, no, más o menos, depende del clima, justamente, es más o menos lo que realmente hace de temperatura. Bueno, sería algo así. Este, no importa realmente mucho qué es. Lo importante es que había que hacer este cálculo y nos teníamos que ir quedando con el mayor de todos los momentos que íbamos midiendo. Me pedía informar cosas por pantalla, ¿sí? Como esto, o sea, por cada medición, ¿sí? Había que hacer una cosa más o menos así. Y lo que realmente podíamos decir que era una variación a lo que era el primer parcial del lado de fundamentos, era que la información nos aseguraban que al menos venía una vez, ¿sí? Y también nos decían que la manera de saber que no venían más datos era preguntándole al usuario si había o no más datos, ¿sí? O sea que teníamos una pregunta para hacer al final de toda una medición, que era si había o no más datos. Si el usuario me ponía que sí, avanzábamos, y si el usuario me decía que no, ahí cortábamos el ciclo principal. Y al terminar con todas las mediciones, básicamente, lo que tenemos que hacer es mostrar cuál fue el momento del día en el que se generó el mayor índice de calor y cuánto fue ese índice de calor. De eso se trataba el ejercicio. Insisto que era un ejercicio muy semejante a lo que fue el de fundamentos, o sea que si tenían el de fundamentos armado en diagramas, era cambiar un poco la estructura y salía ¿sí? No tenía grandes desafíos, pero justamente la intención fundamental de este ejercicio era ver si lo podían codear, ¿sí? O sea, si lo podían pasar al lenguaje y que ande. Bien. Entonces, de esto se trataba. Ahora sí, alguien que se anime. ¿Lo vemos del lado de diagramas o del lado primero y después código o directo código? Vamos derecho a los bifes, al código. Ah, porque me pasó algo que ayer lo estuve haciendo. El código es más fácil acordarse de guardarlo, pero me pasó que en el S Plus lo borré. O sea, tipo, apagué la compu. Nada, por suerte ya me acuerdo cómo hacerlo, nada, no hay problema, pero no lo tenía a mano. Bueno, está bien. Bueno, igual, justo zafaste entonces esta vuelta. Si Sí, querés zafé compartir justo. el Por eso te código, pregunté. bienvenido. Sí, Este, bien. Dejo de compartir. ¿Compartís vos, Guido, entonces? Dale, sí. Ahí comparto, ¿eh?
Bueno, como siempre, para aquellos que lo intentaron hacer y se trabaron y vieron que no pudieron llegar a resolverlo, es importante que empiecen a hacer una autocrítica de dónde estuvieron los problemas, ¿sí? Descartando que puede haber sido un problema de no dedicarle tiempo. Digo, eso por otro lado. Si no le pudieron dedicar tiempo, bueno, cada uno de ustedes sabrá por qué. Yo digo, si le dedicaron tiempo y se trabaron y no llegaron a avanzar, a resolverlo, bueno, estaría bueno que puedan empezar a detectar dónde se están encontrando esos problemas. Si es al momento de pedir los datos, al momento de validarlos, encontrar el ciclo principal, hacer el proceso que va dentro del ciclo, detectar cuál es la parte cíclica. Hay un montón de cosas que pueden generar problemas y está bueno que ustedes traten de empezar a conocer eso, ¿sí? De ustedes, dónde están empezando a tener las dificultades para poder atacarlas. Eh, ahí tenés, Guido, Sí, si querés, Patricia. voy contando, sí, si querés, cómo lo fui pensando. Bien. Claramente igual, como dije, o sea, hice el diagrama antes, entonces digamos las variables ya las puedo directamente ir poniéndolas acá, pero bueno, un poco las variables, el string para fecha, una para respuesta del usuario que la vamos a pedir al último, que con eso hice la condición del while, ahora te muestro. Otra para fecha máxima, que era nada, agarrar directamente la fecha del usuario que se condiga con el index max. Veo acá al perrito dando vueltas. Después, algunas variables sin para la hora de medición, los minutos de medición, la hora máxima y los minutos máxima. Después double para temperatura, ya que el ejercicio aclaraba que eran con decimales. Y Te hago una bueno, pregunta, lo de inicializar en null, ¿eso dónde lo sacaste? la realidad es que en un momento me fue tirando como error, porque no estaba inicializada y nada, y probé inicializar con null. Después me di cuenta en realidad que era otro el problema y quedó, nada más. Ok. Porque Eh, nosotros en general a los strings, si les tenemos que ya, poner un no valor lo inicial, inicializamos. le vamos a poner comillas, comillas. Ah, no sabía, no sabía, no sabía. ¿Sí? Yo porque dije cómo puedo resolverlo y tiré null. Está bien. Pero está bueno saberlo. Ok. Bueno, lo primero que hice, claramente esto no lo hice de movida, sino una vez que, viste lo que te contaba, ¿no? De que me pasó que inicializaba estas variables dentro del ciclo y por ende me las repetía, después las movía acá arriba, pero ahora explico esta parte. Lo Bien. primero que hice fue arrancar, digamos, con un do while, porque es como decías vos, ¿no? Al menos una primera medición íbamos a tener, entonces, por lo menos una vez al principio le iba a pedir los datos al usuario. Una vez que tomó los datos, bueno, nada, acá no sé si hay mucho que explicar, digamos, o sea, son distintos CISOs que piden los datos con las distintas parámetros que habíamos hablado, de double, integer, y acá ninguno necesario porque no es string. Eh, Fui directamente a hacer la validación, ¿no? Si había un error en los datos. Esto lo hice con is y else if, y bueno, un poco lo primero que dije es, si la hora de medición eh, es menor que cero o la hora de medición es mayor a 23, directamente que ponga que había un error en las horas. Después, pensándolo más durante el día, quizás podría poner otra manera de que, no sé, vuelva a ingresar los datos o algo por el estilo, ya que el programa no va a correr. Sí, yo lo Eh, que te iba a preguntar ahí es qué pasa si te ponen datos inválidos. Te pone el o sea, mensaje, pero sigue abajo. ¿cómo? Si te llega a poner un dato inválido, te pone el Si me pone mensaje de error, Sí, pero después sigue. la verdad que no lo probé. Yo creía que se cortaba ahí. O sea, porque en realidad o sea, queda en este mensaje y no deberías poder seguir, en ¿Por, teoría. por qué? Y porque lo está cortando ahí. No, está bien, porque está bien, este if después sale, Sí. después te printea esto. Está bien, sí, es verdad. ¿Entendés lo que te digo? O sea, te va a Sí, estar, sí, 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 entiendo te va que a acá estar lo va a sacar, generando un pero. mensaje, pero después sigue procesando todo lo demás. Sí. Eh, Y acá no podría usar un booleano en la condición del while. y poder podés, lo que pasa es que te queda medio sucio, ¿no? O sea, un Claro, booleano que te diga hubo error y entonces que no haga nada más, una cosa medio así. Eh, claro. Quizás ahí debería sumar algún do while de validación para cada dato. claro, exacto. Por ahí vamos a ir justamente, ¿sí? En lugar de hacerlo de esta forma, lo que nosotros estuvimos viendo es que lo que nos conviene es encerrar el pedido de cada dato en un do while propio.
con la validación correspondiente. Entonces, hasta que, por ejemplo, no te pones la Ah, hora, está bien. seguís, ¿entendés? No seguís con más nada. Cuando te Ok. puso la hora bien, recién ahí seguís con los minutos. Y de vuelta, lo encerrás en un do while y mientras los minutos sean inválidos, O sea, cada uno de estos acá sería dentro de un do while, ¿no? O sea, vendría a ser, lo escribo así por arriba nomás, pero exactamente. sería así. Sí, justo el de la fecha en principio no tendría Sí, ningún bueno, no sentido, tiene mucho sentido, pero, ¿no? pero sí, la idea es esa. Pero de esa manera, ok. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, particularmente ese dato, la fecha, no era necesario pedirlo todas las veces. Ese había que pedirlo una vez sola, porque son todas Claro, pero las acá veces muy ahí yo distintas. me generó la duda, creo que es un tema de interpretación del ejercicio, no sé si es puntualmente del código, de que tenía miedo de que, o sea, en un momento decía, cuando te pedía el max, que sea el máximo el índice máximo que tuvo durante las fechas, o algo así, decía, pero usaba con fechas como plural, y ahí me mareé y dije, ok, Ah, tengo que pedir puede la ser que fecha de esté mal vuelta. escrito, Sí, pero no lo sé, yo lo interpreté así, no estoy realmente el al cien programa por de ciento identificar seguro. la hora y minutos en la que se registró el valor máximo del hit index. No, Bueno, nada, no, fue un no error de importa. interpretación mío. Es un detalle igual. Básicamente, Sí, sí, este obvio. pedido de fecha, en lugar de tenerlo adentro del do while, tendría que estar afuera, una vez sola. Ok, ¿Sí? está bien. Este, bueno, Eh, sigamos, dale, con lo demás. Sigo, dale, de última si no, después lo corrijo. Bueno, esto claramente, digamos, iría indexado en cada uno de los pedidos de datos, pero una vez que ya pude validar los datos de que esté todo de manera correcta, lo que hice es directamente calcular el heat index, que sería Bien, temperatura, bueno, esta fórmula ya me la daba, y sí, después te pedía que printes, ¿no? O sea, lo que habías metido y también el heat index. Así que acá simplemente son cuatro prints de los datos. bien, Una vez que tengo eso, tengo que calcular cuál es el hit index max, ¿no? O sea, el máximo, y para cada uno de esos tengo que buscar una hora máxima, unos minutos máximos y una fecha máxima. Bueno, en este caso no era el caso por lo que sí, hablamos la recién fecha de es lo que único que estaría de más, pero lo que estaría mal, pero bueno, sería encontrar el valor que tuvo tanto en horas, minutos y en hit index para cuando sea máximo. Entonces, un poco lo que puse es cuando hit index sea mayor a hit index max, que sea todo esto. Al principio, en la primera vuelta, hit index max va a valer cero, pero después, a medida que se vaya ejecutando el if, va a estar reemplazándolo por el hit index actual, en teoría, en bien. caso de que sea mayor, ¿no? Eh, Saliendo de ese if, acá un deseo continuar, que en la A respuesta ver del ahí qué usuario, hiciste. Pusiste la salida, te lo guardaste en una variable respuesta a usuario y después preguntaste si era equals a ese. Ok, sí, bien. Bueno, ahí eh, eso está bien, funciona, pero podrías validar también que el usuario te ponga una S o una N y no cualquier otra cosa. O sea, que si el usuario te pone una Z, no lo tomes como si fuese un no. claro, tal cual. ¿Está bien? O sea, sería como, no sé, dato erróneo y no un no directamente. Claro, podrías Ok. hacer algo así. Ahí, para poder hacer algo de ese O estilo, sea, más. debería repetir esta misma, o sea, debería poner un O acá y repetir lo mismo con N. No, 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 tendrías que hacerlo en su propio ciclo de validación, igual como haces como tenés que hacer con los datos de arriba. Ah, está bien, ¿Está está bien, bien? está bien, está bien. Claro, O sea, una cosa es sería el un. ciclo principal, que es este que estás mostrando ahora, que es el que dice while s punto equals ignore case. Todo eso es el ciclo principal del programa. Y otra cosa Ok, son cada uno de los ciclos individuales que haces para las validar validaciones cada que dato, tienen. ¿sí? No Ok. hay que mezclarlos, porque si no, en el momento que pones un dato inválido, se va del programa, y no es la idea. ¿Está bien? Un dato inválido se Bien. lo vuelve a pedir, pero no se va del programa. O sea, solamente digamos, entender si entendí, sería, digamos, poner un do acá que sea esto, while, Respuesta digamos, sea la igual respuesta a S sea o respuesta S sea, o perdón, N. distinto de S y distinto de N. Claro, tal cual. Distinto S, ¿Sí? distinto N. Ok, bien. Una vez que se valió todo esto y el usuario quiere salir, o sea, tocó un no, y bueno, en este caso habría que corregirlo o tocó otra letra. Directamente nos tira el valor que tenga fecha máxima aparece entonces en todas las vueltas que dio, Está el bien. valor que tenga la hora máxima, minutos máxima y el hit index max. Bien, perfecto. Y no mucho más que eso. Terminó. Bien. Bueno, muy bien. Excepto por el tema de las validaciones de adelante, de todo, estamos bien. Y después, Ok, bueno, el mismo consejo que les doy siempre, cuando ponen valores así fijos como números, recuerden de usar constantes, queda mucho más prolijo.
Hoy las posibles temperaturas serán entre -20 y 55 grados. Con el calentamiento global vamos a llegar a los 70 y bueno, cuando lleguemos a los 70 vas a cambiar la constante y listo, además de que te vas a morir de calor, pero bueno, Claro. por lo menos el programa va a funcionar, va a seguir funcionando. Quizás nosotros no, pero el programa sigue funcionando. ¿Está bien? Eh, bueno, bien. ¿Alguna o algún otro valiente? Chachán, chachán. ¿No? ¿Nadie? Qué poca gente valiente que hay en este curso, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, vamos a ver otra posible solución. Es parecidísimo a lo que planteó recién Guido, en realidad. Tiene nada más que aplicado estos comentarios que hice recién. Eh, pero bueno, el verdadero motivo, más allá de entenderla, y que creo que más o menos se entendió lo que mostró Guido, con lo cual, si entendieron eso, no deberían tener problema con esta tampoco. eh, es que a esto le vamos a empezar a introducir o sea, vamos a ver cómo funciona y le vamos a empezar a introducir el nuevo tema, ¿sí? Esa sería la intención. Eh, pero bueno, no sean tímidos, ya siempre les digo lo mismo, pregunten lo que no se vaya entendiendo, no se queden con dudas, porque es la manera justamente de que vayan dominando los temas. Bueno, a ver. Bueno, ahí tenemos todas esas constantes que les comentaba primero, ¿sí? Hora desde hora hasta, minutos de minuto hasta, temperatura desde minutos hasta, humedad. Eh, bueno, hay una más que es valor máximo de un dígito. Esto ya es ser más papista que el papa, ¿sí? Pero bueno, está puesto, qué sé yo. Y acá empezamos con la declaración. Tenemos un candidato a máximo, tal cual como mostró Guido, que arranca con un valor bajo, ¿sí? En este caso el valor bajo es -1, ¿bien? Después tenemos la variable mayor hora, con comillas, comillas. Bueno, hay algunas variables que las vamos a entender cuando las empecemos a usar, pero hay una que se llama hora cadena, fecha estudio, y después tenemos las que vamos a pedirle al usuario, que son la hora, los Perdón, minutos. Sí, dale. yo cuando declaré variables static las declaré adentro del void main. ¿Está mal? Eh, a ver si te entiendo. Vos pusiste acá la palabrita static, La altura de línea 18, por ejemplo. así, Sí, adentro del main, sí, y no te tiró error. no, ¿Estás seguro? compiló. A ver, ¿lo tenés ahí? No sé si lo tengo en esta compu, pero ahora lo busco. Porque si es algo estático, no tendría que estar siendo declarado a esta altura, tendría que estar siendo declarado acá arriba, justamente. Pero bueno, puede ser, qué sé yo. Normalmente lo que hacemos, más allá de todavía no sabemos ni qué quiere decir esto del static, lo vamos a estar viendo avanzada la unidad número 2. Lo que hacemos es todo lo que sean constantes afuera del main y todo lo que sean variables dentro del main. Esa es más o menos la idea. Igual acá justo estoy viendo un caso donde el escáner tranquilamente lo podríamos haber declarado arriba, como solemos hacer nosotros, y está acá abajo, y ven que funciona también. Lo que pasa es que, bueno, para que funcione no le tengo que poner la estática adelante. Si le pongo la estática adelante no me anda. Ven que me tira ahí No, un... ahí me fijé que le puse el final primero y no el Ah, estático. está bien, pero le pusiste el static igual adentro del main, pues tampoco te debería dejar igual. No, le puse dentro del main final int y el nombre, Ah, está bien. Final por sí. ejemplo. Final podés, no hay problema. Porque Ok. final quiere decir que es algo que no cambia con el tiempo. Esa es la idea de un final. O sea que básicamente si vos declarás tus constantes dentro del main, podés hacerlo sin problema. Lo que te va a pasar es que si lo haces adentro del main, no le vas a poder poner la palabra static adelante. ¿Sí? Y si lo haces afuera del main, sí le podés poner la palabra estática adelante. Eso me serviría para una instancia
para más adelante, ¿no? Dejarlo afuera del main. Sí, sí, para que no se queden demasiado con la intriga nada más. Si ustedes lo declaran a esta altura, es algo que lo van a poder ver a lo largo de toda la clase. En cambio, si lo declaran a esta altura, lo van a ver solamente dentro del método main y no en ningún otro lado. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando nosotros empecemos a trabajar con más métodos y no solamente con el método main en un mismo programa, depende dónde queramos que se vean esas cosas, las vamos a tener que declarar afuera o adentro. ¿Bien? Eh, pero bueno, como todavía hacemos todo dentro del main, casi que nos da lo mismo si lo hacemos adentro o afuera. Pero lo común, lo que se estila, y por eso ya lo hacemos de esa forma, es que las constantes estén a nivel de toda la clase. Puede pasar que las quieras declarar locales a un solo método, como en este caso al método main, lo podés hacer, pero no es lo más común. ¿Sí? Si vos haces eso, ahí tu input, la variable input en este caso, la verías solamente en el main. Si la intentás ver desde otro lado, te va a decir que no la conoces. Bien. Ok. Eh, Perdón, le puse el final para que sea constante, pero en realidad lo que quiero decir es, me estaba pensando una cosa y decía otra mientras tanto. Lo que quiero decir es que declarando la variable input a esta altura está solamente dentro del main. O sea, si yo tuviera otro método armado y trato de hacer uso de esta variable input, me va a tirar error. En cambio, si yo la declaro acá arriba, puedo usarla desde otro lado. Ahora en un ratito cuando empecemos a hablar del tema que nos toca, vamos a empezar a ver un poquito mejor esto. Aunque no vamos a todavía no les voy a explicar qué es static. Eso sí, va a quedar para un poquito más adelante. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hace el ejercicio? Pide la fecha del cuándo va a ser el estudio, ¿sí? Lo guarda en la variable fecha de estudio. Y ahí empezamos con el do while. Y acá está lo que hace un ratito hablábamos con Guido, que cada dato tenga su propio ciclo de validación, ¿sí? Acá tenemos el do while exclusivamente para validar la fecha. Bien. Esto se va a quedar ciclando en la medida que la fecha sea inválida. Ni siquiera está puesto con un mensajito de error, fíjense, se podría mejorar, obviamente, poniéndole un mensajito de error. Acá simplemente se queda pidiendo la fecha, pidiendo la fecha, pidiendo la fecha. Después lo mismo para los minutos, su propio ciclo para los minutos, ¿sí? También con la condición que tiene que cumplir para que sea inválida. Lo mismo para la temperatura. Fíjense que son todas recontra parecidas, ¿no? ¿Lo ven eso? O sea, en definitiva, ¿qué está cambiando? Está cambiando el desde y hasta y en qué variable lo estamos cargando, pero los datos a pedir son los mismos, ¿no? Y bueno, y después lo mismo, pero para la humedad. O sea, que hasta acá, digamos, hasta esta línea, el programa se encargó de pedir datos y procurar que sean válidos. ¿Nico? Sí, sí, profe, o sea, yo ahí, digamos, o sea, en vez de do while le puse un while solamente. No sé, o sea, entendíamos que, viste, como ya estaba o sea, dentro del do, viste, como que solo puse los inputs o sea, el while. O sea, ¿estaría mal eso? No te entiendo el while, si es el while principal de todo el programa o es un while para cada pedido de No, la cada fecha. while, digamos, de validación, digo. Cada uno de los whiles. O sea, en Está vez de do while bien. le puse while solamente. O ¿Estaría sea, mal eso? a ver, mira, te cambio uno y me decís si es esto lo que estás diciendo. Voy a hacer una cosa así. No, no sería tipo, o sea, el, o, o sea, igual que haya último, viste, pero digamos, o sea, como que, o sea, le pide el dato, digamos, lo guarda y, o sea, como último while. No es Y, o sea, esto. mientras, algo así, sí, sí, viste, pero sí lo que está dentro del while. O sea, pide, o sea, asigna y while. Pará, me estoy recontra O sea, mareado. mejor, no sé si mejor, digamos, te comparto más Sí, rápido. compartímelo mejor porque no Dale. te estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Dale. Eh, a ver. Sí, sí, yo digo que, o sea, no sé o sea, si se ve ahí, A ver, pero veamos no, por no, viste, ejemplo con como una que había tipo buena. una variable booleana, viste, o sea, que tenga la validación y, o sea, no sé, o sea, entendí, viste, que como ya estaba dentro del do, le puse un while, digamos, o sea, y lo negué, entonces, digamos, si no se cumple, que como que, o sea, viste, como que sigue pidiéndolo.
Claro, mira, hace una pequeña prueba y vas a ver lo que te está pasando con eso. Mira, hacele un play al programa, Sí. ponele, bueno, cualquier fecha de estudio, no importa, y ahora pone una fecha inválida, pero una hora Que, inválida, así como estás, un 40 está bien. Y ahora pone otra fecha, otra hora inválida. eh, no, sí, o sea, sigue pidiendo, pero digo, pero, o sea, viste, pues si le pongo una válida, ves, bueno, por ese, claro, claro, ¿Entendés lo que o está sea, pasando o le puse no? 20 como que no vuelve, claro, como que le puse 20 pero, o sea, a pesar de eso, viste, como que no vuelve, claro, ¿Qué es lo que sí, a ver, esa estructura que estás usando es correcta, está bien, me parece incluso más prolija que sin usar un booleano. El tema sí, es que ese boolean, hora válida igual a todo eso, lo tenés que volver a poner adentro del ciclo, al final del ciclo, ¿sí? está, Para que te actualice la hora válida, porque si no te quedaste con la hora válida anterior y no lo claro, claro. cambiás. O Acordate sea, si que. esto acá adentro, viste, como que lo tomaría, digamos, si esto estaría acá abajo adentro, como que lo No, tomaría pegalo, y pegalo ahí abajo. seguiría, seguiría, Pegalo ahí abajo y fíjate lo que sí que no la podés volver a declarar a la variable, o sea, que sacarle la palabrita claro, boolean de adelante. claro, De hecho, claro, bueno, mi claro, ahí sí consejo lo tomaría. es que la declaración las hagas todas arriba, no que las vayas declarando en la medida Sí, que vas sí, usando. sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, si Pero, probás ahora, pone perfecto. primero una hora inválida, después pone una hora inválida de vuelta y después pone una hora válida y te lo va a permitir hacer. Bueno, bueno, perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, esta que estaba mostrando Nico es otra forma de validar, tranquilamente válida y no solo válida, hasta les diría que más prolija y más amigable para el usuario porque le pueden mostrar un mensaje personalizado, ¿recuerdan? Eh, que sería algo de una estructura parecida a la que tenemos acá, digamos, lo que cambié yo ahora, que donde primero le ponemos algo y después cuando entramos acá, acá ya podemos personalizarle el mensaje. Eso es a gusto de ustedes, no es necesario que lo hagan. Esto si quieren, digamos, darle una mejor experiencia al usuario, está bueno. Entonces acá podríamos poner error, la hora debe estar entre, y le mandamos las constantes, por ejemplo. Miren qué diplomático que estoy hoy. ¿Sí? Entonces, si hacemos algo así, esto, a partir de que cometa un error el usuario, ya no le va a poner ingrese la hora, le va a poner el mensajito de esto. Entonces, digamos play, van a ver que yo arranco con una fecha cualquiera, los 10, y acá pongo una fecha mala, una hora mala, perdón, 25, y ya me muestra este mensaje así. ¿Está bien? Y si pongo otra fecha mala, otra hora mala, me lo sigue mostrando. Y solamente cuando pongo una fecha, una hora correcta, ahí avanza los minutos. ¿Bien? Entonces, si quieren, pueden cambiar la, la estructura, digamos, de la validación a algo más sofisticado como esto, ¿sí? Y si no, con que hagan algo así, ya estamos bien, ¿sí? Del lado del diagrama, por ejemplo, vamos a hacerlo de esta forma, porque es mucho más corto y si no nos queda un diagrama recontra largo. Y bueno, agregándole un detalle a esto, si quieren también, sin obligación de que lo hagan, tal cual como hizo Nico, podrían usar una variable booleana, hora válida, o vamos a ponerle los nombres como se suelen poner a las variables booleanas, es hora válida en lugar de hora válida, y entonces le asignamos lo que tiene que cumplir para que sea válida, que sería exactamente lo contrario que lo que está escrito acá. Y entonces ciclamos mientras esto no sea una hora válida. Pero lo que no nos podemos olvidar, que era lo que le había pasado a Nico, era de volver a actualizar esta variable adentro del ciclo para que vaya, cada vez que le cargo una nueva hora, me lo vaya actualizando, ¿sí? Para que no se quede con el primer valor y nada más.
Bueno, esto a nivel funcional es exactamente lo mismo que antes. No va a cambiar nada. ¿Está bien? Pero queda más lindo, más bonito con la variable booleana. Si ustedes me preguntan a mí, yo compro esta idea. Digamos, si tuviesen que validar, yo compro esta idea, ¿sí? La de que lo hagan de esta forma. Pero cualquiera de las posibles formas, en la medida que se quede pidiendo el dato cuando es inválido, me parece bien. Eh, Perdón, no te estoy entendiendo, me estás escribiendo Tomás, no te entendí la pregunta. Si me querés hacer por el micrófono. ¿Están inicializados las variables para poder declarar, o sea, de qué número hasta qué número se puede? O sea, Claro, están acá, ahí está, constantes. ¿Está bien? ahí está. Gracias, profe, disculpa porque no lo había Ujú, visto. no hay problema. Bueno, avanzamos entonces con esto, pedimos los datos que tenemos para trabajar hasta la humedad y una vez que llegamos a tener todos los datos, digamos acá, empezamos con lo que podemos decir que es en sí la lógica del programa, ¿sí? Fíjense esto, porque está bueno también que lo vean de esta forma o que lo estructuren, traten, digamos, al momento de armar una solución de empezar a tender a hacer esto, ¿no? Eh, Hacerme con los datos y validarlos es un objetivo que normalmente uno hace antes de empezar a trabajar con esos datos, ¿sí? Es como una buena pauta para no tener que andar complicándome la vida cuando ya tengo que trabajar con esos datos. Yo ya sé que si llegué hasta acá es porque los datos son válidos. Entonces ahora solo me queda trabajar con esos datos. No tengo que ponerme a preguntar si son válidos o no son válidos a esta altura. Para eso tuve que, como de alguna, pues, al menos de manera conceptual, separar el programa, que hay una parte que es el pedido de datos y su validación, y otra parte que es el proceso que yo voy a hacer con esos datos. Bueno, hacemos el cálculo del hit index, esto no tiene demasiada ciencia, era copiar y pegar lo que estaba en el enunciado. Y acá, bueno, hay un detalle, es un detalle, sinceramente, pero bueno, acá lo está haciendo, y como lo está haciendo, se los muestro. Eh, ¿Se acuerdan que había horas de un solo dígito y horas de dos dígitos? ¿Bien? Y lo mismo pasa con podría pasar con los minutos eso. Entonces, ¿qué es lo que está planteando esto? Que si la hora o los minutos son de un solo dígito, le agrega o le suma a la hora un cero. ¿Bien? Como para que no quede las 9:24, sino las 09:24. ¿Sí? Es nada más que eso. Por eso digo que es un detalle que por supuesto no es importante. Pero bueno, básicamente agarra una variable hora, pero en formato string, se fija si es de un solo dígito, si es de un solo dígito, le suma de entrada un cero, y entonces agarra y le suma a esa hora que por el momento puede o no tener un cero, la hora posta que me ingresó el usuario. Teniendo la hora ya concatenada, ahora le agrega los dos puntitos, y ahora hace lo mismo con los minutos. Se fija si es de un solo dígito o no, si es de un solo dígito le agrega el cero, y en caso contrario no le agrega nada y después le suma los minutos. Entonces, bueno, después si quieren hacemos una pruebita con el debug de esto, van a ver que en definitiva lo que va a pasar es que le va a ir agregando los ceros donde corresponde a esta variable que se llama hora cadena, ¿sí? Y esta es la que va a terminar mostrando por pantalla. Bueno, acá chequea que el hit index sea, si es o no, mayor que el que tiene hasta el momento, y lo guarda. ¿Sí? Lo guarda acá y se guarda también la hora, que aprovecha que ya tiene la hora cadena calculada para guardarse directamente eso. Se guarda la hora y minutos en la que ocurrió eso. ¿Bien? Eh, bueno, muestra por pantalla toda la medición con todos los datos. Y acá es donde está el temita de hacer el pedido de si hay próximo dato, otra medición. Entonces, pide la próxima medición, pregunta si hay más mediciones, se lo toma con en este caso está manejado con un char en lugar de con un string, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo hacíamos para tomar un dato de tipo char? Esto no me acuerdo si lo tienen presente.
lo habíamos visto. Primero le sacamos los espacios, después lo convertimos a mayúscula y por último, de todo eso sacamos el primer carácter. ¿Sí? Eso era el charat 0. Todo eso queda cargado en la variable más datos y entonces después, mientras que eso sea distinto de S y distinto de N, es inválido. Y como es inválido, lo seguimos pidiendo. En el momento que ponga una S o una N, ahí sale. Y cuando sale, esto lo va a seguir haciendo mientras esto sea igual a S. ¿Sí? O sea, que haya más datos. Si no hay más datos, sale. Y una vez que sale, muestra por pantalla lo que haya quedado en fecha de estudio, mayor hora y mayor hit index. ¿Bien? Y ahí termina el ejercicio. Una pregunta, ahí en la última validación, antes de salir el while grande, o sea, esa misma, si lo hacemos de la forma también que me explicaste a mí antes puntualmente en mi ejercicio, ¿está bien igual? O sea, ¿por qué? ¿Cuál sería, digamos, las diferencias en términos operativos de usar un char o directamente hacer, no sé, un distinto de equals ignore, por ejemplo? Podés decidir hacerlo con una string en lugar de con un char. Eso. Está bien. La única diferencia que tenés es que en el caso de hacerlo con un string, si el usuario te pone la palabra sí y no la palabra, el número, la letra S, vos estarías tomando el sí completo. Y si lo estás comparando contra S, te va a decir que es inválido, que en realidad es válido. Tendrías que hacerle alguna vuelta más de tuerca, como por ejemplo, a todo ese string agarrarle siempre nada más que el primer carácter. Entonces, como que tenés que hacerle alguna transformación adicional. Eh, Claro. no es que esté, insisto, no es que una esté mejor que la otra, porque las dos tienen sus pros y sus contras. Fíjate que esta otra lo que tiene de contra es que tenés que hacer todo este chorizo para tomar el dato, ¿no? O sea, lo cual puede ser un poco tedioso también. Así que en realidad lo pueden hacer con la que ustedes quieran, no hay una definición de cuál usar. Porque En vos en ambos, teoría si la pueden tener un aclarás, problema, ¿sí? claro, o sea, si vos le estás aclarando, por ejemplo, al usuario, ¿no? O sea, le tira error, ¿no? Supongamos. Y vos le estás aclarando de alguna manera en un poco en el print, está bien, es un poco la experiencia del usuario, coincido, pero en sí funciona. Sí, sí, por eso es que no sería algo, no es un error realmente, ¿no? O sea, simplemente es que normalmente si eso lo ve un usuario te va a terminar diciendo, y pero no te das cuenta que puse sí, eso es como que eso pensaría, ¿no? Simplemente. Eh, por otro lado, insisto que es algo que podés manejarlo, no es que no lo podés resolver, porque vos podés agarrar de todo tu string y sacarle solo siempre la primera letra y ya está, ¿sí? Eso lo pueden hacer. Si quieren, investiguen otro método que se llama substring, que justamente sirve para eso, ¿sí? Substring lo que hace es sacar un pedacito de string de un string y les permite pedir desde dónde y hasta dónde. Está por fuera en general de lo que hacemos nosotros, pero bueno, como todo esto, hay más de una manera de hacerlo. Eh, por otro lado, esto tiene un problema. Miren, se los muestro para que vean. Tiene un problema que de hecho no lo vamos a resolver. Así que fíjense qué feo que es nosotros, ¿sí? Lo van a resolver más adelante. Yo le pongo una hora válida, por ejemplo, las 12, minutos 00, temperatura 50 grados, humedad 90%, hace bastante calor, como notarán. Me tira el hit index, todo bien, bárbaro, qué sé yo, y si ahora yo aprieto un enter, explotó el programa. ¿Está bien? Ese es el problema. ¿Por qué es un problema? Porque estoy haciendo un char at 0. Al estar haciendo un char at 0, estoy asumiendo que al menos hay un carácter a que preguntarle. Y yo apreté un enter de entrada, y al apretar un enter de entrada no tenía ni siquiera un carácter. ¿Sí? ¿Se puede resolver? Obvio que sí. Sí, hay formas de controlar este tipo de cosas y hacer que esto no explote. Pero no nos preocupan, ¿sí? O sea, con llegar a una cosa de este estilo ya estamos bien para nosotros. Como siempre, dejo levantada la apuesta para el que la quiera tomar y busque formas de resolverlo. Está bueno que lo puedan investigar, ¿sí? Pero digamos, con llegar a una solución de estas características, para nosotros estamos más que bien. Eh, Podés usar el charat 0, pero el problema es que al hacer un charat 0, lo que estás haciendo es tomando el primer carácter de todo lo que te haya ingresado el usuario en ese momento. Y si no te ingresó nada, va a tomar el primer carácter de nada.
Y al tomar el primer carácter de nada, es donde te ganas este error. String index out of range. ¿Sí? Que quiere decir que está tratando de acceder a un carácter que no existe. Bien. Eh, bueno, vamos a hacerle una... No te entiendo, Tomás. Disculpa, profe, el char lo podríamos aplicar en este caso, porque yo Lo no estamos llegué a ver. usando acá. Ahí está. ¿Sí? Fíjate lo que hacemos acá. Acá le estamos diciendo, agarra el next line, ¿se acuerdan? Era todo lo que me ingresó el usuario por teclado, ¿no? Lo primero que hacemos es un trim. Al hacerle el trim le estamos sacando todos los espacios de los costados. Después a todo eso que quedó le estamos haciendo un to uppercase. Ahí lo estamos modificando para que no importa cómo lo haya escrito el usuario, esté siempre todo en mayúscula. Y después de que hicimos todo eso, decimos, no importa qué sea todo ese string, que puede ser 1, 2, 3, 20 letras, agarrás solo la primera letra. Y esa única primera letra es la que termina cargando en la variable más datos. Bien, por eso la variable más datos es char, no es string. Pues un solo Ok, carácter. ok. Pero Gracias, bueno, profe. esto tiene su ventaja, que digamos está bueno porque después preguntás siempre por igual o distinto de los valores y nada más. Y la desventaja que tiene es que si el usuario no te escribe nada, te explota el programa como nos pasó recién, ¿no? Ese es el único detalle. Igual, profe, para el caso de más datos, podríamos haber utilizado una booleana y un if en vez de un do while. Pero el dato que te va a ingresar el usuario no es booleano. Ese lo vas a tener que tomar en un string o en un char. Después Ah, vos ok, podés convertirlo a un booleano, ¿está bien? Pero el ok, dato propiamente dicho que te carga el usuario tiene que ser de tipo carácter o de tipo string, porque el usuario no carga valores booleanos, ok. ¿sí? Gracias, profe. Como podés hacer algo parecido a lo que hiciste acá arriba, ¿no? O sea, una vez que tenés el dato, lo convertís vos a un booleano. Eso sí se puede. Y queda bastante lindo. Bueno, de hecho, lo hacemos rápidamente. Boolean, hay más datos, que arranque, no sé, bueno, lo mismo, que no necesito que arranquen nada porque ahora lo voy a pisar. Entonces acá, cuando llegamos hasta esta línea, acá ponemos hay más datos, es igual a todo esto. Mientras lo estoy escribiendo, estoy pensando un problema que tenemos, pero bueno, ahora a ver si se dan cuenta ustedes cuál es ese problema. Entonces, teniendo esta variable cargada, yo podría hacer esto acá, ¿sí? Mientras haya más datos, que siga. ¿Cuál es el problema que estoy teniendo? Que haya más datos no me quiere decir a mí que los datos sean o no válidos. ¿Está bien? Ahí tengo un problema. Entonces, esta parte la tendríamos que seguir dejando. Pero como no me gusta seguir dejándola, lo que podríamos hacer, no estamos yendo de tema con las booleanas, pero bueno, es más datos válido. Nada más que porque estamos jugando, ¿eh? No es necesario este nivel de molestia con el tema de booleanas, pero fíjense que lo que hacemos es, pedimos, si desea continuar, S o N, cargamos una variable booleana que me dice si cargó algo válido, o sea, si es realmente una S o una N y no es cualquier otra cosa. Y entonces esto lo ciclamos en la medida que no sea una S o una N, le seguimos pidiendo, ¿no? Cuando salimos de acá, recién ahí cargamos la variable que me dice si hay más datos, porque acá sí o sí, es más, hasta esta hora se puede simplificar, porque con saber si es igual a S me alcanza.
no era necesario todo esto, ¿no? Podemos haberlo dejado todo con condiciones lógicas normales y sin booleanos, pero si lo quisieran hacer con booleanos, acá tienen una manera de hacerlo para que quede más lindo la lectura. Simplemente es para eso, ¿no? Para que cuando vengamos hasta acá abajo y diga while, ¿qué? While hay más datos, en lugar de que diga, no sé, respuesta igual a S o lo que sea que hayan puesto, ¿sí? Es simplemente para eso. Bueno, vamos a hacer una Ok, pequeña prueba, a ver qué hace esto. Estaríamos tomando las mediciones del día de hoy. Vamos a ponerle 3 datos para probar. A las 10 de la mañana, que yo 10:05, la temperatura era de 15 grados y la humedad era de 25%. Me dio un heat index de 3,75. Bien. Hay más datos. Bueno, acá está lo que les decía. Si acá yo pongo, por ejemplo, una X, me vuelve a pedir, ¿sí? Una A me vuelve a pedir, pongo un número me vuelve a pedir, y solamente me va a dejar avanzar cuando pongo una S, ¿sí? Entonces me pide la próxima hora, vamos a medir de vuelta a las 12:14 minutos. Vamos a hacer que haya subido un poquito la temperatura, subió a 18 grados, pero bajó la humedad a 10% y me dio entonces un heat index de 1,8. ¿Hay más datos? Sí, una vez más. Nueva hora, vamos a suponer que ya estamos a las 16 horas, 38 minutos. Acá volvió a bajar un poco la temperatura, estamos en 17 grados, pero subió mucho la humedad, por decir algo, nos fuimos a 40. Y entonces acá dio un heat index de 6 y pico. Bueno, de todos los que tengo hasta ahora, entiendo que están todos de acuerdo conmigo, que lo que tendría que terminar dando es que el heat index mayor fue este, ¿sí? El de las 16:38. Bien. Eh, bueno, dicho sea de paso, acá tienen el detalle este, ven que acá pongo 10. Bueno, yo lo puse así porque no me di cuenta, en realidad intuitivamente lo puse con el 0,5, pero si yo le hubiese puesto un 5, igual me lo hubiese mostrado con el 0,5 acá. ¿Está bien? Por el controlcito ese que les mostré que hace de los ceros. Bueno, si acá le pongo que no, ahí me termina mostrando que para la fecha, la hora 16:38, se registró el heat index. Bueno, acá lo que estaría faltando para que esto quede más lindo todavía es un formateo de esto, ¿no? O sea, para que quede con 2 decimales o alguna cosa así. Creo que lo habíamos visto eso, ¿no? Pero ya en algún otro ejercicio habíamos hecho algún formateo más bonito, con el decimal format, por ejemplo. Una cosita más para que investiguen si quieren. Pero bueno, al margen de los detalles más de tipo estéticos, lo importante acá es la estructura, ¿sí? O sea, a mí lo que me preocupa especialmente es que entiendan la estructura del programa, el ciclo principal, eh, la separación esta que les estoy planteando de una cosa es pedir los datos y validarlos, y otra cosa es una vez que tengo los datos, trabajar con esos datos, ¿sí? Empezar a asimilar este tipo de cosas. Bueno, y concretamente, si lo comparamos con la solución que habíamos visto del ejercicio del lado de fundamentos, donde hacíamos algo parecido, pero con las mareas, marea máxima y marea, ¿se acuerdan? Marea mínima y marea máxima. Lo que cambia a nivel estructura, más que nada, era que en ese caso sí usábamos un while, porque en lugar de tener que hacer esta pregunta abajo de todo para ver si había más datos, lo que hacíamos en ese caso era, Lo del -1, ¿no era? De claro, la que si inclusión de ponía la fecha, -1, ¿no? Exactamente. sí. Eh, entonces, bueno, nada, eso es para que vean como variantes de soluciones que son parecidas, digamos, a nivel estructura, pero que pueden cambiar en alguna que otra cosa según lo que corresponde. En ese otro ejemplo, en el de fundamentos, la condición de fin era un dato de los datos directamente. O sea, uno de los datos que le pedíamos al usuario nos decía si tenía que continuar o no. Acá, la condición de fin está dada por una pregunta adicional a los datos, que es si quiere o no ingresar más datos, ¿sí? O sea, no es ninguno de los datos que estén acá arriba.
Por ejemplo, si yo dijera esto cicla en la medida que la hora no sea -1, ya está. Ahí lo vuelvo a cambiar y lo tengo que hacer de otra forma, ¿no? O sea, ya no me sirve hacerlo de esta manera. Tendríamos que volver a plantearlo quizás con un while o alguna otra forma. ¿Está bien? Pero bueno, dado que acá sabíamos que al menos un dato había que cargar, lo pudimos hacer con un do while. Bien, esas son las diferencias entre un caso y otro. Bueno, vuelvo a repetir esto entonces, tómenlo los que lo hayan intentado resolver como posible ejemplo, contrasten contra lo que hicieron, fíjense dónde estuvieron los problemas, si es que los hubo, si salió algo parecido a esto, buenísimo, sin los detalles, insisto que no importan los detalles del cero y todo eso que dijimos recién, pero sí la estructura general. Si salió la estructura general, bárbaro, ¿bien? Si no salió, bueno, traten de ubicar dónde estuvieron las trabas o los inconvenientes para tratar de ir eh, salvando eso, ¿sí? Dándose cuenta dónde hay que reforzar, ¿bien? Y algo de este estilo es lo que se van a encontrar dentro de una semana, ¿sí? A este nivel de complejidad, a eso me refiero, ¿bien? Bueno, no sé si tienen algo más con esto, si no, avanzamos con el nuevo temita. Bueno, bueno, a ver, déjenme ver una cosa. A ver sobre qué lo vamos a plantear. Bueno, sí, planteémoslo acá. Profe, no sé si dijo antes, el tiempo para hacer el parcial. Entre 2 Ujú. horas y 2 horas y media, generalmente, es el tiempo que se da. Sí, o sea, En ambas materias. ¿qué? En ambas materias. Creo que a veces en THP damos un poquito más. Eh, Dale. pero, pero yo te diría que apuntes a eso, a que tu rango de tiempo sean, no sé, si arrancás normalmente arrancamos 7:10, 7:15 el examen, y pensá que vas a tener hasta las 10 menos cuarto, una cosa por el estilo, ¿sí? Está bien. Este, Profe, sí. ¿va a haberle oportunidad recuperatoria en caso que no, o De este sea, hayamos cometido parcial, algún error? de este no tenés recuperatorio. Este lo que tenés que hacer es, tanto que te haya ido bien o te haya ido mal en este, te tiene que ir bien en el próximo. ¿Está bien? O sea, este es como una prueba, es una prueba piloto. Es para ver cómo les va, para que vean cómo van llevando la materia. También es, sobre todo, es para que empiecen a amigarse con la plataforma, para saber cómo se hace la entrega en el aula y todo eso, ¿sí? Eh, Ok. Ah, entonces no, podemos decir no que vale para la aprobación, digamos. Te puede ir muy bien en esto. que entonces tanto el primer parcial de FP como el de THP, o sea, es el segundo parcial el que define la Exacto, nota. exactamente. Sí. Ok. Gracias, profe. Eh, lo que pasa es que, bueno, es una alerta temprana, ¿no? Si ustedes están parados en este momento de la materia y ya ven que les está complicando un poco, bueno, es un buen momento para empezar a ocuparse y que no siga pasando más materia, ¿no? O sea, porque se hace cada vez más bola de nieve, ¿sí? Eh, pero bueno, en términos de aprobación falta un montón todavía o hay un montón de oportunidades todavía como para llegar a buen puerto. Una pregunta, no sé si lo dijiste, pero por ejemplo, cuando rindamos FPR la semana que viene, es claramente hacer solamente el NS Plus, corregime si no. Sí, Una vez que nosotros tengamos el NS Plus, si te da el tiempo, ¿podés chequear en código o no? sí, obvio. Eso es Ah, algo ok. tuyo. No, no Y te lo van a viceversa con pedir. Claro, no lo el vas a tener que jueves. entregar, Claro. pero desde ya que lo podés hacer, sí. Y viceversa con el jueves, ¿no? Es lo mismo, en ese sentido. Sí, ahí ya no sé, a menos que vos quieras arrancar con el diagrama, no sé Claro. cuánto sentido tiene hacer el diagrama si ya hiciste el código. Porque es como que, a menos que por algún motivo te resulte más gráfico y quieras verlo en diagrama, normalmente si vos ya tenés el código armado, no necesitas, es como más documental en ese sentido el diagrama. Claro, tal cual. Pero no te lo van a pedir, con lo cual no sé cuánto te va a sumar. Pero sí, por supuesto que si lo querés arrancar como la metodología lo indica, que es primero pensar el diagrama en términos generales y recién después irte a codearlo, lo podés hacer.
ten en cuenta que del lado de THP está pensado para que no requieran hacer un diagrama primero por un tema de tiempo, más que nada. Si ese es un caso donde podrían ustedes hacerlo directamente en el lenguaje. Sobre todo, entendiendo que ustedes vienen de haber hecho el ejercicio del lado de fundamentos, ¿sí? O sea que se supone que va a ser un contexto parecido. Si es un ejercicio completamente diferente, bueno, ahí capaz sí les conviene más hacer el diagrama primero, pero normalmente es un contexto parecido lo que se toma. ¿Está bien? Eh, bueno, entonces, vamos a volver en el tiempo hasta el ejercicio. Sí, vamos a volver en el tiempo. Les comparto el diagrama nuevamente. Estoy en el ejercicio 13 de la práctica 1, ¿sí? O sea, estoy de vuelta en el ejercicio que lo que procuraba era sacar el máximo entre tres números. Ni siquiera estamos trabajando con ciclos todavía en este ejercicio. ¿Está bien? A ver, antes de que avance con lo que vamos a ver ahora, les muestro esto para que lo tengan presente. Esperen que está cargando. Aula virtual, del lado de fundamentos, van a encontrar, confírmenme si la ven, entiendo que sí, que la deben tener habilitada, una que se llama Unidad 1 Extensión, ¿sí? Eso que se llama Unidad 1 Extensión es lo que vamos a empezar a ver nosotros ahora. El tema, sí, si lo quieren con un título, se llama modularización, ese tema. Y es lo que nos va a permitir encarar un poquito más allanadamente lo que va a ser la unidad número 2, ¿sí? Acá en la unidad 1 extensión lo que tienen de piola es que hay una serie de videos muy cortitos que los pueden ayudar a complementar lo que vamos a ver nosotros acá. ¿Está bien? Así que les recomiendo que le peguen una mirada una vez más al contenido que tienen del lado del aula. Bueno, más allá de eso, ahora lo vamos a tratar de entender entre todos y aplicarlo. Pero bueno, recuerden que no entra esto, ¿sí? O sea, esto en el primer parcial no entra. El que lo quiera aplicar lo puede aplicar, pero no entra. O sea, no entra, lo que quiero decir es que no se va a requerir, no es obligatorio que lo apliquen. Bueno, vuelvo entonces al diagrama. Voy a hacer lo siguiente, me voy a copiar el ejercicio 13 que tenemos acá, que tenemos un montón de versiones, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos la opción 1, la opción 2? Me voy a copiar este ejercicio 13, le voy a poner 13, no sé, versión 2, no importa, cualquier nombre. Y voy a dejar nada más que la versión, bueno, ya podría dejar cualquiera, pero voy a dejar la última, la 3, para no ensuciar tanto con tanto código. ¿Qué es esto? Esto no va. Ahí está. ¿Está bien? Sí. Bueno, ¿qué hace esto entonces? Repasando, volviendo a terreno un poco más firme, en muchos casos, ¿sí? Cuando todavía no teníamos ciclos. Le pedía tres números a un usuario y después iba buscando el máximo entre esos tres números. Acá habíamos asumido que de entrada el más grande era el 1 y después íbamos preguntando si el más grande era el 2 y después si el más grande era el 3. ¿Bien? Esa era la idea. Y por último mostrábamos por pantalla el resultado. ¿Cuál es la intención o a dónde queremos llegar con este concepto que estamos viendo ahora? Cuando nosotros decimos que estamos hablando de modularización, también pueden pensar en el verbo modularizar, lo que estamos queriendo tratar de lograr es que nuestro programa se separe en objetivos más chiquitos, ¿sí? O sea, que no pensemos un programa como una seguidilla de instrucciones una abajo de la otra, como veníamos haciendo hasta ahora,
sino que podamos pensar nuestro programa como una seguidilla de objetivos, donde cada uno de esos objetivos, a su vez, puede tener cierta complejidad, ¿está bien? Pero seguramente la complejidad de cada uno de esos objetivos va a ser un poco más simple que la complejidad de todo el programa junto, ¿bien? Dicho quizás de otra forma más entendible o terrenal, es el famoso divide y conquistarás, ¿sí? O sea, en lugar de agarrar y tener que resolver todo un problema, voy a tratar de resolver muchos problemas más chiquitos. Y cuando unifiquemos todos esos problemas más chiquitos, voy a terminar habiendo resuelto todo el problema. Esa es la filosofía de trabajo, esa es la idea a lo que queremos llegar. ¿Bien? Para poder avanzar con esto, entonces, voy a necesitar, primero que nada, descubrir o intentar identificar cuáles son esos objetivos más chiquitos a los que quiero cumplir en cada parte de mi programa. ¿Bien? A ver, hasta acá, hasta lo poquito que les dije hasta ahora. ¿Cómo suena? ¿Qué les parece? ¿Para qué puede servir esto? ¿Gano algo? ¿No? ¿Para qué me puede servir separar un programa en problemas más chiquitos? No, que lo Minimizar, vas. minimizar. No quiero interrumpir a nadie. No, 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 perdón, perdón. Pues Dale. reutilizar códigos para otras cosas. Ah, Bien, ahí hay un gran plus que tiene Tipo esto. una función de ingresar a alguien y después eso lo podés poner en otros lados también, digamos. Bien, bien. Minimizar el tiempo, quizá. Y ahí Dividir son las medio tareas es igual relativo. a Eh, cortar el tiempo entre una y otra, así que. También no sectorizás un poco el código, a ver, digamos. puede venir un poco también por ahí. O sea, va más del lado de que es que creo que tiene que ver con el tema de programación orientada a objetos, ¿no? O sea, va por ese lado, como que No, no, pones no, todo en no, no, objetos. Ah, ok, ok. de hecho, Entonces, el concepto de modularización es mucho anterior a la programación orientada a objetos, ¿sí? Es algo que ya se ah, aplicaba desde los tiempos inmemoriales, casi, te diría. no, no, me refería, digamos, a o sea, lo pones todo como en distintas partes, entonces se entiende mejor o está de manera más ordenada el código. Eso es lo que me da la impresión. Bien, sí, efectivamente pasa eso. Fíjense, vamos a tomar los dos conceptos que recién acaban de surgir, aunque no le pusieron nombre y apellido, los dijeron. Eh, Reusabilidad o reutilización, como lo quieran llamar, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco mejor de qué se trata. Y mantenibilidad, este concepto lo venimos viendo desde que yo les dije, hola, mi nombre es Leo Álvarez, más o menos, y acá una vez más aplica, ¿sí? Reusabilidad, mantenibilidad. Esos son los dos pilares que apoyan la modularización. Vamos con el de reusabilidad. Por ejemplo, si yo armo un programa que resuelve un problema chiquitito, por ejemplo, no sé, un programa que sabe convertir a mayúsculas un string. ¿Bien? Después lo puedo usar en tantos lugares donde yo necesite convertir a mayúsculas un string. Y de hecho ya lo hicimos. ¿La diferencia cuál fue? No lo escribimos nosotros ese programa, ya venía con Java, pero alguien lo escribió y estamos reutilizándolo. ¿Bien? Entonces, si yo puedo conseguir pensar programas que resuelvan un problema puntual, ese problema puntual después lo utilizo en tantos lugares donde yo necesito utilizarlo sin tener que volver a escribir todo el programa. Esa es la pauta, esa es la base, ¿sí? Ahora, ¿qué estamos agregando nosotros en este momento? Que vamos a poder escribir nuestros propios programas y no solo usar lo que ya viene con el lenguaje o lo que hizo alguien más, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir no tener que reinventar la rueda en cada ejercicio. Si yo agarré y sé, por ejemplo, no sé, eh, necesito calcular un promedio y lo tengo que hacer en este programa y después también lo tengo que hacer en este otro programa y también en este otro programa, me armo un programa que sepa calcular un promedio
y después lo uso en tantos lugares donde necesite usarlo. ¿Sí? Yéndonos un poquito a este ejemplo. Necesito un programa que le pida un número a un usuario. Bueno, armo un programa que le sepa pedir un número a un usuario y después lo uso en tantos lugares donde yo necesite pedir un número a un usuario. Pero el problema lo resuelvo una vez sola. Después lo reutilizo, lo vuelvo a llamar, lo vuelvo a usar. ¿Sí? No vuelvo a escribir todo el problema de vuelta. Esa es la idea. Nos va a dar una fortaleza y una capacidad de desarrollo diferente completamente a lo que veníamos haciendo hasta ahora, el poder pensar en pequeños programas que nos resuelvan partes de nuestro código. ¿Sí? De a poco vamos a ir tendiendo a tener una librería de herramientas o de funciones comunes, de cosas que vamos a hacer seguido, que las vamos a poder ir utilizando en nuestros programas en diferentes momentos, y entonces no vamos a tener que empezar todos los programas completamente desde cero. Ya vamos a tener toda una base armada que nos va a permitir a nosotros casi como encastrar diferentes bloques, y que eso termine resolviendo nuestro problema. Probablemente siempre tengamos algo extra o adicional a las herramientas básicas, ¿no? O sea, va a haber partes del código que sí las vamos a tener que armar en cada caso, pues si no, entiendo que sería un programa que ya estaba hecho. Pero va a haber muchas cosas estándar o genéricas que las vamos a poder reutilizar. Y esa es la palabra, y eso es un gran plus de trabajar de manera modularizada. Entonces, ese es uno de los pilares. Y el otro pilar, que nosotros lo aplicamos en cada cosa que podemos, pero particularmente con la modularización es especialmente interesante, es la mantenibilidad. Una vez más, ¿qué entendemos por mantenibilidad? La capacidad de entender un problema, o mejor dicho, entender una solución a un problema, es entender un programa. La capacidad de adaptar la solución o el programa ante un cambio de requerimientos, ante un cambio de funcionalidades, y la capacidad de arreglar un programa ante algún posible error que pudiera estar generando. ¿Sí? Esa es la intención o a donde queremos apuntar con este concepto de mantenibilidad. Cuanto más capacidad a estas cosas nos dé nuestro programa, más mantenible sería. ¿Bien? Entendemos que es un término bastante subjetivo, quizás hay cosas que son más mantenibles para alguien y menos para otro, porque es un poco, digamos, a nivel de interpretación, pero hay ciertas técnicas o ciertas herramientas que vamos a ir aplicando que seguro nos van a aportar a este concepto, al concepto de mantenibilidad, independientemente de si es o no reutilizable. ¿Sí? Quizás no es reutilizable, pero es mantenible, o es más mantenible que si no lo hubiera hecho. Ejemplo. Imagínense que los contratan de una empresa chiquitita, ¿sí? Que recién arranca, como por ejemplo Google, ¿sí? Y los mandan a la sección de Google. Tiene alguna que otro proyecto en su haber, ¿no? Pero bueno, supongamos que nos mandan a la sección de Gmail, ¿sí? Vamos a estar dentro del departamento del equipo de desarrollo de Gmail. Nosotros recién arrancamos, tenemos recién nuestros primeros pasos sobre la programación y nos sientan en una computadora y nos dicen, mira, queremos hacer una mejora al proyecto de Gmail que tenés acá toma todo el código, acá te lo presento, acá lo tenés, que permita que cada vez que un usuario pone la palabra señor, punto, automáticamente le despliegue un montón de posibles nombres de su lista de direcciones que por inteligencia artificial yo sé que son nombres de hombre y no de mujer. Y cuando ponga señora punto, también, que aparezca la misma lista pero filtrada de solamente las mujeres. Buenísimo, genial. Sentate y hacelo. Bueno, entonces nos dan ese código, nos dicen, toma, arreglate, y yo me arreglo. ¿Qué hago? Voy al Departamento de Recursos Humanos y renuncio ese mismo día probablemente, ¿no? Ahora,
Poniéndole un poco de onda y tratando de ver qué hacer ante un problema de esa magnitud, imagínense lo que puede ser el código de Gmail, ¿no? O sea, en términos de si estuviesen mirando el código fuente, ¿no? Probablemente sean unas cientos de miles de líneas de código lo que hay ahí. Eh, pero quizás ese código está bastante bien estructurado. ¿Estructurado en qué sentido? No porque esté tabulado, o esté identado, o estén bien declaradas las variables. Seguramente todo eso también, porque todas estas empresas, sobre todo este tipo de empresas, tienen un montón de políticas de código limpio, ¿sí? O sea, tratar de hacer las cosas respetando metodologías, etc. Pero más allá de eso, lo que probablemente va a tener es que va a estar separado en módulos, ese código. Entonces, la parte que tiene que ver con escribir el mail va a estar en un módulo. La parte que tiene que ver con enviar el mail va a estar en otro módulo. La parte que tiene que ver con adjuntar archivos, por decir algo, va a estar en otro módulo. Y seguramente la parte que tiene que ver con proponer los posibles destinatarios a donde quiero enviar el mail va a estar en otro módulo. Entonces, si yo lo tengo separado de esta forma y lo tengo en módulos y me están pidiendo algo que tiene que ver con la proposición de los destinatarios, yo no sé si se llega a percibir lo que estoy diciendo. Automáticamente gané un montonazo en términos de mantenibilidad desde el momento que ni me voy a fijar en todo el módulo de escribir el mail, de enviar el mail, de adjuntar archivos, porque todo eso a mí no me va a importar para lo que quiero hacer ahora. Me voy a ir parar derecho en el módulo que se llame, no sé, tú, o como sea que le pongan en inglés, ¿no? O destinatarios, qué sé yo, no importa, el nombre obviamente es completamente figurativo, no tengo ni idea cómo será el código realmente de Gmail, ¿está bien? Pero de las cientos de miles de líneas de código, acoté el problema un montonazo. Capaz siguen siendo un montón de líneas de código, pero seguro que son muchísimas menos que las que tenía antes para mirar. ¿Por qué logré esto? Porque el programa está separado en objetivos más chiquitos, está modularizado. Tomando las palabras que dijo hace un ratito Guido, aunque no se suele usar con este nombre, está sectorizado, ¿sí? O sea, tengo las cosas del programa separadas en diferentes partes funcionales. Y al tenerlo separado en diferentes partes funcionales, me permite a mí llegar al problema o al lugar a donde yo necesito dentro de ese programa de manera mucho más fácilmente y sin tener que distraerme tanto con todo el resto del programa que yo tengo. Y eso que les estoy contando es un no plus, un super plus a lo que es el concepto de mantenibilidad. Es prácticamente la única manera de trabajar. Si yo no tuviese módulos para trabajar, llega un punto que el programa sería completamente inmantenible, ¿sí? Imagínense un programa como, bueno, como el ejemplo que les estoy dando de Gmail, que no esté identificado lo que estoy haciendo en cada momento. Y yo tengo que buscar esto. Bueno, empiezo a darle al control F violentamente, ¿no? O sea, el control F quiere decir para buscar. Y empiezo a buscar alguna palabra que me pegue más o menos en el que puede tener que ver con lo que yo quiero hacer. Pero estoy buscando dentro de miles de líneas de código. Imagínense lo que puede ser eso, ¿no? Bueno, desde ya que no se hace, no lo van a ver, no lo van a encontrar de esta manera porque no se hace de esta manera, no va a haber nada que vean de esta manera, ¿sí? Sino más bien todo lo contrario, vamos a hacer lo posible para lograr que nuestros programas sean una seguidilla de programas más chiquitos. Y que a su vez, esos programas más chiquitos, si tuviesen la necesidad, por la complejidad que tienen a su vez, de ser modularizados, también estén compuestos por programas más chiquitos. O sea, un programa va a estar compuesto por programas, que a su vez quizás están compuestos por programas, que a su vez quizás están compuestos por programas. Y ahí hasta dónde uno podría decir, ¿no? Porque es como que llega un punto que, bueno, ok, bueno, vamos a llegar, esto es un criterio que vamos a ir construyendo, vamos a llegar a un punto en el cual mis módulos van a terminar teniendo un límite en cuanto a en qué momento freno. Y es el momento en el que ese módulo esté suficientemente separado para que haga una única tarea. Cuando yo llegue a que ese módulo logra resolver un único problema y no muchos, está suficientemente modularizado.
Mientras siga teniendo que hacer muchas cosas, lo voy a tener que, o lo ideal sería que lo sigamos modularizando. ¿Bien? Pero entonces, una vez más, para poder llegar a esto, yo voy a necesitar entender o descubrir cuáles son esas diferentes tareas que estoy haciendo a lo largo de mi programa. Y después, una vez que las descubrí, tendría que estar en condiciones de poder modularizarlas y armarlas en términos de como si fuese un programa más chiquito que hace eso. Entonces, fíjense, con esta base, si quieren más de tipo conceptual que les estoy diciendo, ¿sí? Primer paso, tratar de identificar cuáles son estos objetivos parciales que yo tengo a lo largo de mi programa para lograr llegar a la solución. Eso es como el primer desafío que vamos a empezar a tener. Entonces, ahora sí, tomando este ejemplo concreto del ejercicio 13, ¿me podrían decir a modo objetivos y no líneas de código cuáles son los objetivos que estamos cumpliendo en cada pedacito de programa? Obviamente con sus palabras, ¿no? Primer objetivo, o sea, sería, digamos, la toma de los datos, ¿no? Bien. Frenemos ahí. Primer objetivo, la toma de los datos. Ese objetivo, tomar los datos, ¿es una única tarea o tiene más de una tarea dentro? Pedir el Es una dato y única guardarlo. tarea que se repite. Bueno, pero entonces son más de una tarea. Bien, ahí dijo Santiago, es una única tarea que se repite y tiene razón. Porque la tarea, ¿cuál es? La tarea sería pedir un número, si quieren. ¿Está bien? Pero ese pedir un número lo tengo que hacer 3 veces. Entonces, tomar los datos en realidad está compuesto por, podríamos pensar, 3 objetivos más chiquitos, que es pedir un número. ¿Bien? Después vemos cómo lo armamos, cómo lo pensamos, pero en definitiva estamos pidiendo 3 veces un número. Esa sería la idea, ¿no? Entonces tengo un primer objetivo que es pedir el primer número, un segundo objetivo que es pedir el segundo número, y un tercer objetivo que es pedir el tercer número. ¿Bien? Que son casi iguales. Lo único que va a cambiar ahí es que se lo tengo que estar cargando una variable diferente. Quizás quiero cambiarle el mensajito que aparece por pantalla también, ¿sí? Pero por ahora no nos vayamos por los detalles. Lo importante es que hay 3 objetivos ahí, que podemos englobarlos como un gran objetivo, que es hacerme con los datos y que cada uno de estos objetivos es pedir un número. Una vez que pedí esos 3 números, los tengo cargados en las 3 variables, ¿cómo sigue mi programa en términos de objetivos? Fíjense que no estoy hablando ni de entradas, ni de salidas, ni de if, ni de ciclos, nada. Simplemente estoy diciendo objetivos. Y el objetivo es saber cuál es el Comparto. máximo de los tres. Bien, ok. El objetivo es saber cuál es el máximo de los 3. Bien. De vuelta, ese objetivo podríamos llegar a separarlo en objetivos más chiquitos. Si yo miro esto, podría decir, el primer objetivo es ver cuál es el máximo entre los 2 primeros, y el segundo objetivo es saber cuál es el máximo entre el que me queda y el que era máximo antes. ¿Sí? No importa, para que vayan pensándolo de esa forma. Listo. Tengo más objetivos identificados, de vuelta, sin concentrarme en hablar en términos de algoritmos. Fíjense, estoy pensando en objetivos nada más, ¿sí? No dije ni la palabra if siquiera. ¿Está bien? A lo sumo tiré por ahí una variable, la palabra variable, y hasta podrían haberla dicho y hubiese estado bien también, ¿no? O sea, no necesito términos de programación para todo esto todavía. Una vez que tengo el máximo obtenido, o sea, ya averigüé cuál es el máximo, ¿hay algún objetivo más? Mostrar el resultado. Exactamente, ahí tenemos un último objetivo. Listo, ya obtuviste el máximo, ahora mostrar el resultado. Bueno, todo eso que me acaban de decir, yo lo voy a escribir de manera esquemática en lo que podría ser una primera versión de este mismo programa, pero en formato modularizado, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con un comentario para separarlo de lo de arriba. Y en principio voy a poner todas de estas. Después vemos realmente si hay que cambiar algo, pero en principio van a ser todas así. Primer objetivo, ingresar
número. Vamos a ponerlo como realmente lo vamos a escribir, que es con la primera letra en minúscula. Segundo objetivo, ingresar número. Tercer objetivo, ingresar número. Cuarto objetivo, comparar max. Comparar max. ¿Por qué dos veces? Porque primero voy a comparar el primero con el segundo y después voy a comparar el tercero con el que me quedó como máximo. Último objetivo, mostrar el máximo. A ver, obviamente lo estoy poniendo digamos, completamente resumido esto, ¿no? O sea, estoy poniendo nada más que a modo, como un nombre que más o menos me indique de qué se trata. Vamos a tener que dar unas cuantas vueltas más a esto todavía. Pero, de entrada, fíjense que al menos así, yo puedo pensar que la primera aproximación de solución de mi problema es pedir un número, pedir otro número, comparar el máximo entre los dos primeros números, guardarme ese máximo en algún lado y ahora compararlo con el tercer número, guardarme nuevamente ese máximo en algún lado y una vez que hice todo eso, mostrar ese máximo por pantalla. ¿Sí? Bueno, esto mal que mal, aunque pueda mejorarse, ya está pensado de manera modularizada. Por el momento no son más que objetivos. ¿Sí? Podemos suponer que esto van a terminar siendo los programas que van a componer a mi programa. ¿Bien? Esa sería la idea. Desde ya, que si yo solo hago esto y me quedo con esto, no hice nada, ¿no? O sea, no logré todavía nada, o sea, no me alcanza con esto. Pero esto es una buena forma de empezar, porque si yo tengo esto armado de esta manera, fíjense lo que voy a lograr hacer ahora. No vamos a empezar desde el principio, vamos a empezar desde el medio. O sea, voy a empezar a tratar de resolver este que tengo acá. ¿Está bien? Entonces, fíjense, mi pregunta ahora va a ser la siguiente. Si yo les pidiera a ustedes que, dado dos números, que no importa de dónde vienen, eso es problema de otro módulo, no mío, ¿sí? El módulo este ya tiene esos dos números. Me tienen que decir ustedes cuál es el máximo. ¿Estarían en condiciones de armarme un ejercicio que, dado dos números, me devuelva el máximo? ¿Lo podrían hacer? Sí. Parece recontra más fácil y accesible que todo lo que estamos haciendo ahora. ¿Lo notan? O sea, les estoy sacando de pista todos los demás problemas. Les estoy diciendo, bueno, concéntrate en este problema, nada más. ¿Cuál es el problema? Yo te voy a pasar dos números y vos me tenés que decir cuál es el máximo. Nada más. Entonces, fíjense, vamos a hacerlo. ¿Saben qué? Vamos a hacer así para que no ensucie todo lo demás. Vamos a poner... eh, ahí le cambié el nombre, así puedo borrar todo lo demás. Y que me quede nada más que este ejercicio con sus módulos. Capaz me hubiese convenido arrancar de cero, pero bueno, como ya empecé así, no se aburran, ¿eh? Ya termino. Bueno, ahí está. Sí, me quedó nada más que el ejercicio 13. Primero la versión sin módulos, tal cual como la conocíamos, y ahora la versión, o lo que quiere que termine, quiero que termine siendo la versión modularizada de este ejercicio. Entonces ahora voy a venir acá, aprieto un más, y a diferencia de lo que estábamos haciendo hasta el momento, que era que cada uno de estos sea en sí un ejercicio en sí mismo completo, ahora voy a hacer que un ejercicio esté compuesto por más de un módulo. ¿Bien? Normalmente arrancaremos con el módulo main, tal cual como lo tenemos acá, ¿sí? Que va a ser donde va a empezar mi programa. Y ahora voy a pararme. La clase, bueno, por el momento no nos suma demasiado, así que voy a dejar ejercicio 13 tal cual como estaba. Pero ahora voy a decir que este es el módulo comparar max.
¿Bien? Ya no es más el main, es otro módulo. Es un programa que lo único que va a resolver es que, dado dos números, me devuelva el máximo. Entonces voy a hacer eso. Me olvido de todo lo demás, me abstraigo de todo lo demás, y esto es una palabra clave para nosotros. Me abstraigo de todo lo demás. Tengo que lograr que al momento que estoy pensando en un módulo, me olvido de dónde estoy usando ese módulo, quién me va a usar, cómo me va a usar, y me concentro en el problema que tengo que resolver ahora. Entonces, mi problema actual es, de alguna manera me van a pasar dos números y yo me voy a preocupar de obtener el máximo. Nada más. No me importa si hay que mostrarlo, si no hay que mostrarlo, si hay que pedirle los números, si hay que validarlos. Todo eso es problema de otro módulo que no soy yo. Entonces yo me concentro en mi problema. Mi problema es, vos me pasás dos números, yo te digo cuál es el máximo. Entonces fíjense que pensándolo de esa forma, todo lo que voy a hacer acá es un if que diga algo de este estilo. Si num1, vamos a ponerle nombre como así, número 1 es mayor que número 2, entonces máximo es igual a número 1, y si no, máximo es igual a número 2. ¿Bien? Esto que estoy escribiendo en este momento, agarra dos números que tengo que ver cómo hago para que los tenga, digamos, se preocupa por ver cuál es el mayor de esos dos y lo carga en la variable máxima. Y terminó el problema. Terminó su objetivo. ¿Bien? Vamos a avanzar un poquito más y después vamos a enganchar todo junto, ¿sí? Ahora vamos a volver a pararnos acá, y antes de ver cómo convivimos esto, vamos a hacer este de acá abajo. De vuelta, para poder hacer el módulo mostrar max, lo que yo tengo que entender primero que nada es cuál es el objetivo del módulo. Entonces yo les voy a decir, el objetivo del módulo es, dado un número máximo, mostrámelo por pantalla. ¿Quién lo obtuvo? ¿Cómo lo obtuvo? No me importa. No es problema de este módulo. Este módulo se abstrae de todo lo demás y se preocupa por que si vos me pasás un número máximo, yo te lo muestro por pantalla. ¿Bien? Bajo esta pauta, ¿cómo va a ser este método? El método mostrar max o el módulo mostrar max. Va a agarrar, lo voy a agregar acá abajo, lo voy a llamar mostrar max. Ejercicio 3 una vez más. Y entonces van a ver que todo lo que hace es esto. Porque ese es su único objetivo. Nos está faltando uno más. Ahora quiero un módulo que le pida un número a un usuario. Eso es el objetivo de este módulo. Un módulo que le pida un número a un usuario. ¿Para qué quieres ese número? ¿Qué te importa? ¿Qué vas a hacer con ese número? ¿Qué te importa? ¿Sí? Yo te quiero que me hagas un módulo que le pida un número a un usuario. Después veo yo para qué lo necesito. ¿Sí? Fíjense cómo estamos separando nuestros problemas en problemas mucho más chiquitos, mucho más. El término con el que se le suele decir a esto es que van a terminar siendo atómicos. Atómicos en el sentido de que van a ser indivisibles, ¿sí? O sea, no voy a poder hacer algo más simple que eso todavía, ¿sí? Esa sería la idea. O sea, hacen una sola tarea. Bueno, entonces voy a hacer un módulo nuevo que se llama ingresar num, que lo que va a hacer es tal cual lo que me pidieron que tenía que hacer. Todavía ni siquiera me metí con declaración de variables ni nada, habrán notado, ¿no? Solamente estoy poniendo el diagrama asociado a cada pedacito.
Entonces ahora yo ya tengo un módulo que permite ingresar un número, tengo un módulo que permite mostrar un máximo y tengo un módulo que permite comparar dos números y decirme cuál es el máximo. ¿Bien? Con esta primera aproximación, ahora lo que tengo que lograr ver cómo hago es que todos estos módulos se comuniquen de alguna manera con los datos que yo necesito que trabaje cada uno de estos módulos. ¿Bien? Pero en principio, lo que antes era un problema completo, desde acá hasta acá, lo modularicé en problemas más chiquitos cada uno, ¿sí? Pasó a ser una seguidilla de problemas más chiquitos. Esa es la idea.